¿Qué lugar ocupa Neymar en la historia del fútbol brasileño? Algunos dicen que es top 10, otros que no hay manera. Yo les digo lo siguiente, aquí en Mundialazo, recuerden que en ningún otro lugar cubrimos la Copa Mundial que está a punto de empezar como acá. Suscríbete para que no te pierdas ninguno de estos videos. Top 10 en la historia, ya hicimos de Argentina, de Alemania, hoy toca de Brasil. Los aficionados al fútbol nos dividimos en dos grandes grupos. De un lado, estamos quienes vimos jugar a Rivaldo. Del otro, están los pobres diablos que no tuvieron esa suerte. Rivaldo no tenía el típico carisma del futbolista brasileño. No era amigo del marketing, tampoco abanderaba el juego bonito. A Rivaldo lo definía la eficacia, el don de aparecer justo cuando más se le necesitaba, como en aquella legendaria chilena en el último minuto de la temporada de 2001 contra el Valencia para clasificar a la Champions League, o como en cada sufrida victoria de Brasil camino a semifinales de la Copa Mundial de 2002. A partir de ahí ya resolvió Ronaldo, pero quien se echó al equipo a la espalda en los 5 primeros encuentros con un gol en cada uno de ellos fue Rivaldo. Un mediapunta que sabía leer el juego y aparecer siempre donde más hacía falta, porque al final el fútbol se resume en control y disparo. Y esos eran precisamente los dos grandes atributos de Rivaldo. Paulo Roberto Falcao no ganó ninguna de las 5 copas mundiales conquistadas por la selección brasileña. Su nombre no está entre los 68 futbolistas brasileños que han ganado la Champions League. Sin embargo, dejó huella en una generación perdidamente enamorada de la selección brasileña del Mundial de España 82. Pregúntele, por ejemplo, al padre de Radamel Falcao. Si quieren entender la función de Falcao en aquel mítico Brasil, piensen en el trabajo silencioso de Rodri en el Manchester City de Pep Guardiola. Control del tiempo, criterio y precisión en el pase. El juego de tan venerado equipo pasaba por sus pies y por su cerebro. Falcao, además, a diferencia de Didi, Garrincha, Pelé, Zico, Sócrates y demás dioses clásicos, sí triunfó a lo grande en el fútbol europeo, en su caso en la Serie A con la Roma. Fue tan grande que su palmarés queda en segundo plano. Se convirtió en el prototipo de cómo debe jugarse al fútbol y no hay mejor parámetro que ese para evaluar la dimensión histórica de un futbolista. Cicinho es el mejor futbolista brasileño de la historia en el universo de los futbolistas brasileños que el tiempo ha olvidado. Para empezar, la plenitud de Cicinho ocurrió mientras defendía la camiseta del Flamengo, y eso fue justo entre 1939 y 1950, exactamente los años en que no hubo Copa del Mundo por culpa de la Segunda Guerra Mundial. Lo que sí se disputó en aquellos tiempos fue la Copa América, en la que Cicinho es líder histórico de goleo con 17 anotaciones. El clímax de su carrera fue en la Copa América 1949. Escuchen bien, la única Copa América que ganó Brasil en 67 años. Cicinho, ídolo de Pelé, comandó a su selección a aquel triunfo histórico y luego, un año después, fue la gran figura de la selección brasileña en la Copa Mundial de Brasil 1950, esa que Brasil iba a ganar y que no ganó. De no haber sido por el maracanazo, probablemente Cicinho estaría hoy mucho más cerca de Pelé en el pedestal histórico del fútbol brasileño.
Romario metió más de 600 goles en su carrera, 5 de ellos en el Mundial de Estados Unidos 94, del que fue figura número 1. Sin él, no hay manera de que Brasil, un equipo más plano que nunca, hubiera alcanzado el tetracampeonato. Fue Romario quien aportó el talento que lo hizo posible. 1994, de hecho, fue el último año en que el Balón de Oro estuvo restringido únicamente para futbolistas europeos. De lo contrario, sin ninguna duda, Romario habría ganado el Balón de Oro aquel año. Romario era un definidor nato, las metía de todos lados. No tenía la potencia de Ronaldo ni la fuerza de Pelé, nada que ver. Lo que tenía era un 10 en intuición, otro 10 en frialdad y un 10 en técnica que lo volvían una maldita pesadilla para los defensores, que siempre acababan peor perfilados y más lejos de la pelota que el delantero brasileño. Autoproclamado tercer mejor jugador de la historia, pues para él solamente Pelé y Maradona fueron mejores. En la historia del fútbol brasileño hay demasiados artistas. Romario es pintura, Ronaldo es cine y Neymar es puro teatro. Ahora que Ronaldinho es otra categoría. No era un futbolista con arte, más bien era un artista que eligió especializarse en el fútbol. Ronaldinho era música. Ronaldinho era danza, Ronaldinho era circo y, sobre todo, era magia. No se puede jugar mejor al fútbol que Ronaldinho en su prime con el Barcelona. Ese es el nivel más alto con el que puede soñar cualquier futbolista. No ha habido nada mejor que eso. El único problema es que duró poco. Su declive empezó a los 26 años, pero aún así se las arregló para ganarlo todo. Y cuando digo todo, es absolutamente todo. Ronaldinho es el único jugador en la historia que ganó Champions League, Copa Libertadores, la Copa Mundial y el Balón de Oro. Los 4 trofeos más prestigiosos de este deporte que Dinho se encargó de embellecer como pocos. Antes de que nadie hubiera oído hablar de Garrincha ni de Pelé, Valdir Pereira Gigi era el crack más venerado del fútbol brasileño. Hasta la fecha, aún con el paso del tiempo, nadie en su sano juicio se atrevería a sacarlo del top 5 histórico. Gigi fue el privilegiado cerebro organizador del juego de la selección en las Copas Mundiales conquistadas en 1958 y en 1962. Sería fácil decir que Gigi reencarnó en Andrea Pirlo, pero en realidad era mucho más que Pirlo. Piensen en Juan Román Riquelme, su ritmo, visión y control de todo lo que pasaba a su alrededor. Ahora invoquen a Toni Kroos, la precisión de sus pases, inteligencia en la toma de decisiones, su criterio a la hora de distribuir. Todo esto en un solo futbolista lo tenía el elegantísimo Didi. Y para hacerle justicia todavía debemos agregarle la movilidad de Luka Modric. Y esperen, aún falta hablar de su golpeo. Didi fue el primer rey de los tiros libres, inventor de la folia seca, el legendario arte de golpear a la pelota para que caiga impredeciblemente como una hoja de otoño. ¿Se imaginan a un mediocampista que tuviera el pase de Kevin De Bruyne más el gol de Bruno Fernández? Pues una vez existió y se llamaba Arthur Antunes Coimbra. Le llamaban Zico. Esto quiere decir que era más o menos como Lionel Messi, no más que no tan efectivo ni desequilibrante como el argentino. Aunque sí, lo suficientemente bueno como para ser llamado el Pelé blanco.
Si Falcao era el cerebro organizador de la trágica selección brasileña de 1982, Zico era el genio creativo de aquel campeón sin corona. En el Flamengo, Zico ganó todo lo que no pudo conquistar en la Canariña. 3 títulos del Brasileirao y una Copa Libertadores, la que hasta hace poco era la única en la historia del club más popular de Brasil. No ha existido futbolista más puro y desequilibrante en el 1 contra 1 que Mané Garrincha. No solo fue la gran figura de Brasil en la Copa Mundial de Chile 62, es que una vez lesionado Pelé, Garrincha se echó al equipo a la espalda y lo llevó al título con una autosuficiencia solo comparable con la del argentino Diego Armando Maradona un cuarto de siglo más tarde en México 86. Garrincha tenía una gama de recursos que lo hacían simple y llanamente imposible de defender y también de entrenar. Garrincha nació para jugar al fútbol. No había nada que enseñarle ni nada que él estuviera dispuesto a aprender. Lo único que necesitaba era libertad. Tampoco tenía remate de cabeza, ni imaginación, ni nada que no fuera regate. Un mismo regate, una finta que repetía una y otra vez y todos invariablemente se dejaban engañar por sus amagues y aceleración. Garrincha encarnó como nadie la alegría que hace único al fútbol brasileño. Aparte, no solo nació pobre como tantos otros, también murió pobre. El auténtico ídolo del pueblo, el más humano y por lo tanto el más imperfecto de los históricos cracks brasileños. Ronaldo Nazário fue 2 delanteros distintos y ambos fueron el mejor. Antes de la lesión de rodilla que le marginó 2 años del fútbol, Ronaldo fue un huracán incontenible, un fenómeno de la naturaleza al que solo sus propias rodillas pudieron frenar. Tras la gravísima lesión en que salvó su carrera contra todo pronóstico médico, irrumpió otro Ronaldo, el gordo, una versión que nunca estuvo más allá del 50% de su potencial, pero ojo, el 50% de su potencial era una brutalidad y con eso le bastó para ganar y ser el goleador de la Copa Mundial de 2002 con 8 goles y seguir siendo el mejor delantero del mundo durante 3 o 4 años más. Ronaldo nunca jugó una final de la Champions League. Consiguió un solo título de liga en toda su carrera. Solamente rompió un récord, el de más goles en el Mundial. Récord que en 2018 hizo trizas Miroslav Klose. ¿Y saben qué? Nada de eso tiene la menor relevancia a la hora de evaluar su dimensión histórica. Desde José Mourinho hasta Zinedine Zidane, pasando por Zlatan Ibrahimovic, todos los que vieron a Ronaldo en su prime coinciden en que nunca ha habido un jugador más completo y dominante que él. Pelé tenía la puntería del mejor centro delantero, se inventaba pases dignos del mejor de los mediocampistas, regateaba con la calidad del mejor de los extremos y dominaba a nivel físico como lo haría cualquier medio de contención de nuestros días. Era un todoterreno y en todos los terrenos Pelé era insuperable. La carrera de Edson Arantes se resume siempre en que es el único futbolista que ganó 3 veces la Copa Mundial. La primera de ellas a los 17 años y la tercera consolidado ya como el mejor jugador en la historia. Pero Pelé es mucho más que eso. Se trata de la primera estrella de fútbol a nivel global y desde hace 60 años es la medida universal de grandeza, ya no en Brasil, sino en todo el mundo. La escala de cualquier jugador de fútbol va siempre del 0 a Pelé. Ningún fútbol del mundo ha producido tanto crack histórico como el brasileño y por ende no hay ningún top 10 más polémico y que deje a más cracks legendarios fuera. Los 5 jugadores que entran en el top 15 de Brasil, que es maravilloso, pero no en el top 10,
son Rivelino, referente absoluto de la selección más talentosa en la historia de los mundiales. El Brasil de México 70, selección que tenía en Jairzinho a su máximo goleador y junto a Pelé y Rivelino, uno de los 3 mejores de aquel formidable equipo. Luego, el celebrado Brasil de los años 80 contaba con 3 cracks excluyentes. Falcao y Zico entraron en el top 10, a diferencia de Sócrates, que no pasó el corte. Cafú, lateral derecho y uno de los grandes futbolistas de todos los tiempos, tampoco tiene un lugar reservado entre los 10 mejores de Brasil. Y finalmente, Neymar, máximo goleador en la historia de la selección brasileña, pero con un legado cuestionable, más allá de lo que digan las meras estadísticas. Ya regalé 4 boletos al Mundial. 4. Y el mejor todavía no tiene dueño. México contra Corea del Sur. Exclusivo para miembros. Si no eres miembro, te lo vas a perder. ¿Y ustedes meten a Neymar en la historia de los 10 mejores de Brasil? Yo creo que la mayoría está de acuerdo conmigo, por lo menos en esa exclusión. Lo otro, pues ya es un asunto en el que nunca nos pondremos de acuerdo. Espero que hayan disfrutado este video. Ya hicimos entonces Alemania, ya hicimos Argentina, ya hicimos a Brasil y por orden alfabético toca Colombia. Nos vemos en la próxima entrega. Para que no te pierdas de nada, sígueme en el canal de difusión en WhatsApp. Escanea el código o ingresa desde el link en la descripción. Por una reacción sobre los pronósticos, no solamente míos, sino de mi equipo de trabajo previo, y cuando me río es porque no saben lo que les espera. Pero bueno, sin spoilers, los pronósticos de quién iba a ser campeón de liga antes de que las ligas empezaran. Premier League, Liga Española, Bundesliga, Serie A, etc.